Hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez. Lamentablemente continuamos en una situación súper complicada aquí en el Ecuador, especialmente aquí en Cotacachi, donde me encuentro yo. Por un lado se me hace muy difícil no hablar del tema y por eso creo que es importante por lo menos dar unas pocas palabras en la introducción. Al mismo tiempo se me hace difícil hablar del tema porque es un tema tan complejo, tan importante de analizar más, y la producción que tenemos en Radio Semilla es difícil que sea coyuntural, es difícil que los episodios puedan salir a tiempo mientras se desarrollan los eventos. Entonces, de hecho, el episodio de hoy no tiene nada que ver con esto porque de hecho fue grabado mucho antes de que estalle todo este problema, pero espero que en unas 2-3 semanas ya sacaremos un episodio un poco más a fondo que analice la situación que estamos viviendo en Ecuador. Estamos viviendo un estallido social muy grande, un paro en varias provincias del país, un gobierno totalmente represivo y que no atiende para nada las demandas sociales y al mismo tiempo usa el paro como cortina de humo para apoderarse de todos los poderes del Estado. Entonces este gobierno que tenemos ahora está avanzando vertiginosamente hacia un gobierno terriblemente autoritario. Pero como les digo, es una situación muy compleja que requiere mucha conversación, mucho análisis. Ya estoy gestionando entrevistas con personas que sean capaces de analizar el tema de una manera que no sea tan polarizante. Así que bueno, les ofrezco episodios a futuro, posiblemente post-mortem de este paro, pero seguramente todavía coyunturales porque estos son problemas que no se van a resolver cuando se acabe este paro. Bueno, les quiero presentar a los invitados de hoy. Son Sebastián del Pozo y Alejandra Matovelle, dos amigos de aquí de Cotacachi mismo, que tienen una finca regenerativa con ganadería, aquí a 10 minutos de mi casa. Conversamos a fondo de cómo funciona su sistema, de lo que ellos hacen. Esto del manejo holístico me parece cada vez más fascinante. Y ellos son el hub certificado del Instituto Savory aquí en Ecuador, lo cual no es decir poca cosa. Y de hecho están lanzando justamente un programa regional de ganadería regenerativa y manejo holístico. Esto es una certificación internacional, una alianza con universidades y con otros hubs de Savory en Latinoamérica. Es un programa modalidad mixta, parte presencial y la mayoría online. Ellos dos son parte del equipo de docentes, pero también los del hub de Argentina y también otros expertos en ganadería regenerativa y manejo holístico. Y a los miembros de Radio Semilla que se inscriban al curso, de hecho ya tenemos una miembro inscrita incluso antes de lanzar este episodio, pero si es que vienen más, por su inscripción los miembros reciben el manual de manejo holístico que está valorado en $50 o también lo pueden reclamar como descuento. Les voy a dejar los enlaces a esto en las notas del episodio porque la página web no está tan fácil de deletrearla aquí, pero busquen las notas del episodio o también lo pueden buscar en las redes sociales de Regeneratio, que así se llama la empresa de ellos. Los pueden encontrar como Regeneratio_manejo holístico en Instagram. Contáctenles, díganles que vienen de nuestra parte y si es que se hacen miembros, mejor aún. ¿Cómo se hacen miembros de Radio Semilla? Entran a radiosemilla.com/membresía y escogen una cantidad mensual que puedan aportar a medida de sus posibilidades. Y eso también les da acceso a este y un montón de otros beneficios en proyectos regenerativos alrededor del mundo, beneficios virtuales, beneficios físicos, y también les da acceso a participar de la comunidad de miembros de Radio Semilla, en donde constantemente estamos conversando sobre temas muy variados de la regeneración ecológica y social. Con eso les dejo con el episodio. Si les gusta lo que escuchan, compartan, síganos en redes, síganos en sus plataformas, ya sea en YouTube, en Spotify o donde nos escuchen. Pongan una valoración, dejen comentarios, todas esas cosas ayudan a que el algoritmo nos siga recomendando. Con eso les dejo con Ale y Sebas y les mando un abrazo. Alejandra, Sebastián, bienvenidos a Radio Semilla. Qué bacán tenerles en estos micrófonos. Son vecinos. No había venido
Les cacho desde hace que será más de un año y no había venido, entonces por fin conocí su finca y estoy contento de estar con ustedes aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo llegan? Súper bien, Feli. Más bien, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y siempre hemos escuchado Radio Semilla, entonces un gusto y un placer estar aquí. Muchas gracias. Qué bacán. Sí, de mi parte igual, un gusto tenerte aquí, que conozcas lo que hacemos, que podamos hablar un poquito más de lo que promovemos y que la gente conozca también un poco más de la ganadería regenerativa, el manejo holístico, de qué se trata. Chévere. Cuéntenos un poco de dónde vienen, cuáles son sus orígenes, dónde nacieron, etcétera. Bueno, justo verás, esta es una pregunta que siempre hemos comentado por este tema de dónde vienes, de dónde son los abuelos. Y bueno, en mi caso, vengo de una mezcla de raíces y esa es mi riqueza. Mis abuelos paternos colombianos, mis abuelos maternos tulcaneños. Yo nací en Tulcán, soy tulcaneña, viví en Quito, viví en Argentina y ahora en Quiroga. Entonces, me encanta pensar que, claro, que atrás mío hay un montón de raíces y ahora estoy en Quiroga, Cotacachi, sintiéndola como mi ciudad. Y claro, eso se refleja en el trabajo que hacemos a nivel de Ecuador, como que vas expandiendo, o sea, todas las raíces que tienes en todo el país, ahí desde donde yo vengo. Así que tu infancia fue en Tulcán. Mi infancia fue en Tulcán, hasta los 17 años. Ya, frontera con Colombia para los que no conocen. Ajá, frontera con Colombia. Mis abuelitos colombianos, con todo ese tema de migración y también con ese tema de racismo, ¿no? De que viene el colombiano al Ecuador, pero también con mucha riqueza. Y mis abuelitos tulcaneños, mi abuelita fue botiquera. Tenía una botica, la más grande y conocida de Tulcán. Entonces, claro, todas estas raíces, mis abuelitos paternos de campesinos, mi abuelita materna con todo este tema medicinal, pero a través, ella hacía sus preparados, las cremas y todo. Y ahora aquí, yo, ganadera regenerativa. Qué loco es en la frontera de la discriminación, el que viene del otro país. Cuando en Tulcán seguramente todo el mundo tiene un abuelito colombiano y en Ipiales todo el mundo tiene un abuelito ecuatoriano. Y a la vez hay todavía estos prejuicios, ¿no?, del que viene del otro lado de la frontera. Claro, verás, yo ya no lo sentí. Los que lo sintieron fueron mis abuelos y son historias que cuenta mi papá. Yo nunca lo sentí, más bien siempre he tenido como una gratitud y como un orgullo de estas dos partes, de mis abuelos paternos colombianos y mis abuelos maternos tulcaneños. Qué interesante. ¿Y tú, Sebas? Claro, de mi lado también es una mezcla espectacular de madre manaba y mi papá con raíces guarandeñas. Entonces, claro, y cómo nace esta finca San Sebastián es en función de eso, ¿no? De que mi papá amaba ir a la finca de mi bisabuelo en Guaranda, que tenía un molino de piedra. Creo que todavía el molino existe. Entonces eran esas historias de que se robaban los caballos, de que cruzaban los ríos. Y tuvimos esa suerte de que él quiere impulsar eso. Y hace 30 años compró esta tierra aquí en Cotacachi. Pero claro, nos ha tomado hacerla productiva. Entonces, claro, venimos desde ahí. Esos son un poco los orígenes. Ese amor por la tierra, ese amor por los animales. Y de ahí ese amor por esto que nos hace que queramos que se produzca de nuevo, porque hay mucha migración hacia la ciudad que está jalada por la idea de que el campo no es rentable, de que en del campo no se vive, que de la conservación no se vive, que del ambiente no se vive, y estamos queriendo más bien cambiar ese enfoque. ¿Y tú naciste en Guaranda? No, en quiteño. Ah, tú eres quiteño. Sí, quiteño, mi papá también quiteño, mi mamá manaba nomás. Ajá. Mi abuelo guarandeño, mi abuela de Jipijapa. Ya. Entonces, por eso es esa mezcla tan espectacular. Hemos pasado nosotros, particularmente con Alejandra, 15 años tratando de identificar cómo hacemos que esta tierra produzca. Entonces, no tenemos un pasado ganadero. O sea, mi papá compró la tierra por amor a la tierra, pero no tenemos una historia de ganadería. Entonces, hemos pasado 10 años, a partir de lo que regresé de Australia,
viendo cómo adaptamos la tecnología y el manejo a algo que sirva en el Ecuador y que nos sirva a todos, porque por ejemplo cuando uno comienza a pensar específicamente en Cotacachi, hablamos de un clima bastante sol, un suelo muy arenoso. Y si es que nosotros nos movemos tal vez a Cayambe, ya estamos hablando de suelos profundos con materia orgánica, con tierra negra. Y si es que nos vamos a Salinas, ya es un ambiente salino con otras características. Entonces la idea es cómo comenzamos a desarrollar algo que nos funcione a todos. O sea, que el principio esté ahí, pero que nosotros podamos ajustarlo y que nos funcione a todos. Entonces, con este andar de la ganadería regenerativa hemos estado en Sucumbíos, en el Oriente, en Manabí, en Cayambe, en todas partes, y vemos que sí se puede aplicar. O sea, que el principio funciona, simplemente uno le ajusta para dónde vive. ¿Y cómo llegaste a esto? Cuéntanos un poco, tú, Sebas, de tu formación, digamos, como ¿qué estudiaste en la universidad? Me contaban que antes eran profesores de matemáticas. ¿Cómo fue el transitar hasta llegar a esto? Sí, bueno, nosotros a la final con Alejandra nos conocemos en la universidad. Somos ingenieros agroindustriales de la Politécnica Nacional. Claro, tuvimos unas 2 clases. Al inicio, como es agroindustria, decían, creo que necesitas aprender un poco producción animal, que la llamaban ahí. Teníamos producción animal 1, producción animal 2. Y tuvimos ahí un pequeño contacto con el campo, digámoslo así, por parte de la carrera. Pero bueno, particularmente cuando ya se iba a acabar, dije, no quiero trabajar de una, quiero irme más bien a conocer. Me gustaba el tema de las vacas, quiero irme a trabajar en algún lado. Y ahí es que me voy a hacer un curso de 1 año trabajando en fincas en Australia. Entonces, ¿desde que tú entraste ya querías ser ganadero o no estabas tan seguro? No estaba tan seguro. Mi papá siempre me jaló más por el tema de la transformación, siempre creyendo que ahí está la plata. No está en vender leche, sino en vender queso. Pero la idea es más bien, siempre tuve ese cariño por los animales. Entonces Lale me molesta porque claro, puedo irme y ver las vacas horas. Entonces es simplemente ese cariño que les tengo, no sé. Y claro, eso me jaló a que si bien para graduarme hice un montón de prácticas preprofesionales en industrias, a la final donde quería estar es más bien en el campo. ¿Y a Australia te fuiste a Nueva Zelanda, perdón? No, Australia. Australia. ¿Por qué te fuiste a Australia? O sea, queríamos, bueno, igual con Alejandra era la idea de salir de la universidad e ir a Europa. ¿En la universidad ustedes ya se juntaron? Ya. Sí. ¿Esto hace cuántos años es más o menos? 20 años. Ajá, claro. O sea, ¿juntos se fueron a Australia? No. A la final no pudimos. O sea, la vida no. Queríamos ir a Europa y ese año el programa se cierra en Europa y tenías la posibilidad de ir o a Estados Unidos o a Australia. Entonces, no queríamos de Estados Unidos, queríamos conocer algo nuevo y optamos por Australia. Pero claro, Lale iba a temas agrícolas y yo iba a temas ganaderos, pero igual Ale no, a la final no fue. Por temas logísticos, alguna cosa pasó ahí, no pudo ir. Yo me fui 1 año a trabajar en Tasmania, que tiene un clima muy parecido al del Ecuador, y cerca de Melbourne, pero todo siempre enfocado en los animales, en las vacas. Perdón, Tasmania y cerca de Melbourne. Ajá, Tasmania es otra isla, ¿no es cierto? Ajá, es una isla muy cerca de Nueva Zelanda. Ajá. Entonces ahí, ya digo, era muy parecido, bastante agua, muy verde. Cuando ya paso más bien ya al continente como Australia, ya es otra realidad, es muy seco. Fue 1 año también en el que hubo muchos incendios. Entonces, claro, fue algo distinto de qué ver y qué aprender también. Pero en el momento de traerlo acá, porque claro, mucho se habla del modelo neozelandés principalmente, que viene siendo el mismo modelo de Australia. Tratar de ponerlo acá al Ecuador ya es completamente distinto. El modelo ganadero. El modelo ganadero. O sea, ya hay las enfermedades acá, ya simplemente pensar que aquí te roban las vacas y ya tu manejo cambia completamente. Claro. Allá nadie te roba las vacas. Allá nadie te roba las vacas y claro, era muy chistoso. Porque claro, yo hablo inglés por el colegio, pero llegas a Australia, que ya es de inglés británico. Te vas a la parte rural de Australia, entonces ya es un inglés rural británico. Entonces, casi inentendible.
que algunas veces, por ejemplo, se salían las vacas de allá, nadie se roba, pero te llaman a decir que se han salido. Y claro, yo decía, mejor no contesto, que conteste la contestadora, porque después, ¿qué mensaje puedes dar? Entonces, claro, llegaban ahí los dueños bravísimos, que por qué no he contestado, que las vacas se han salido y que están merodeando por la vía. Y claro, pero no hay ese problema de decir, yo tengo que tener un manejo que salvaguarde mis animales porque en la noche se te meten y se van cargando. Entonces, eso es algo igual que es muy, muy autóctono, o sea, es muy de la forma que manejamos. Y claro, hay otra anécdota espectacular porque nosotros hacemos un plan de pastoreo y cuando nosotros recibimos esta capacitación para armar el plan de pastoreo, la recibimos con alguien de Estados Unidos y Alemania. Entonces, igual contarles a ellos que yo tengo que mi plan de pastoreo ajustar porque se me roban los animales, fue algo para ellos que en 15 años que ellos van dando esto, nunca había ocurrido. Ah, ¿en serio? Claro, nunca había ocurrido que tú tengas que, dentro de tu plan, comenzar a tener tus potreros del día, tus potreros de la noche específicamente, para que puedas salvaguardar tus animales por los robos de la noche. Entonces es algo que nosotros más bien hemos incluido en el manejo que nosotros tenemos y es una de las primeras condiciones que nosotros cuando asesoramos o estamos trabajando con alguien decimos, a usted le roban las vacas, aquí hay problema de eso, porque es una consideración súper importante el momento de manejar. Súper importante. Cuéntanos, Ale, ¿cómo fue tu camino de formación? Mi camino igual, como dijo el Sebas, soy ingeniera agroindustrial de la Politécnica Nacional. Y igual, yo también quería irme a Australia, pero por cosas de la vida ya no se dio y no me quería quedar aquí. Entonces yo me fui a Buenos Aires. Hice una maestría en tecnología de los alimentos. O sea, seguía como metida en el tema de alimentos. O sea, ahora me apasiona, ¿no? Pero en ese momento estaba como queriendo darle forma a lo que quería. No lo tenía muy claro. Entonces me fui 2 años, regresé y cuando regresé los trabajos que me salían era de planificación en instituciones públicas. Entonces era como que iba por otro lado mi camino. Entonces, bueno, regreso y me sale el trabajo en Ibarra, entonces ahí empezamos a convivir con el Sebas. Pero tú tenías, al entrar en la carrera, tú tenías como ya estas ganas de dedicarte a la agricultura. Verás, mis ganas de la agricultura, yo más bien de niña, como me acuerdo, es mezclando las pociones y todo, como mi abuelita de botica. Entonces, cogía las ramas y las plantas y hacía las pociones. Y la veía haciendo las cremas. Entonces, esa era como lo que quería hacer. Y claro, un poco pensaba que en este tema de ingeniería agroindustrial, que es súper parecido a ingeniería de alimentos, lo podía hacer también. Entonces, pero como agricultura, como el campo, todavía no lo tenía. Y de ahí mi experiencia profesional tenía cargos de planificación. Pero claro, lo lindo es que se une con el Sebas, porque el Sebas es el campo técnico total y yo siempre estoy encargado de esta parte de la planificación, ya sea de la finca, de las asesorías que damos. Entonces ahí hacemos un buen equipo, como que cada uno cogió su expertise, pero nos unimos para hacer un buen equipo. Y el Sebas empezó con las vacas cuando volvió de Australia, pero siempre nos atormentaba porque había gente que nos decía es que las vacas son culpables del cambio climático. Y esa parte siempre la hemos tenido toda la vida arraigados al ambiente, al medio ambiente, que a cuidar, las fuentes hídricas, etc. Entonces, esa parte siempre nos hacía cuestionar qué estamos haciendo mal. O sea, cuando éramos los 10 años de ganaderos convencionales, decíamos, algo estamos haciendo mal, que las vacas son culpables del cambio climático, porque claro, uno como ganadero, tú ves cómo las manejas a tus animales, salen, pastan y todo, claro, no entendíamos cómo la conexión. Eso nos llevó, o sea, esa
esas preguntas a nosotros mismos de cómo podemos hacerlo mejor y por qué no es rentable la ganadería que estamos haciendo y por qué estamos contaminando, eso nos llevó a encontrar la ganadería regenerativa. Y entonces, cuando volviste de Buenos Aires y tú volviste de Australia, ¿se encontraron en Ibarra? ¿O aquí ya? Aquí. Ajá. O sea, vinieron acá de una a vivir acá a la finca. O sea, yo regreso un año antes. O sea, lo mío fue un año y lo del Ale eran 2. Ah, ya. Entonces yo un año y ya vine con esa idea de arrancar esto. Entonces, como a la final allá me pagaban por el trabajo, entonces vine con un poco de plata y me compré mis vacas para sumar a las vacas que tenía mi papá. Entonces unimos y empecé a probar qué funciona y qué no funciona. Un poco basado en lo que se hacía en Tasmania, en Australia, y le fuimos sumando más bien ya los problemas ecuatorianos. Y claro, en esa idea también comenzamos ya a tratar de buscar asesoría técnica. Entonces fuimos fincas piloto de algunos proyectos, uno muy particular que era un proyecto entre la Asociación de Ganaderos y el Ministerio de Agricultura, donde trajeron especialistas de Nueva Zelanda y especialistas argentinos por el tema veterinario. Y claro, fue un shock para ellos, más bien encontrarse con las condiciones de aquí. O sea, que no era tan simple como traer el modelo neozelandés y ponerlo acá tal como era, sino que habían ya muchas particularidades. Hay más especies de pastos, hay más realidades de aquí, que hizo que ese proyecto, más bien, como conclusión del proyecto, como te decía antes, lo que me dicen es: vea, su tierra es la peor tierra que he conocido en mi vida. Entonces usted no va a tener nunca una vaca, esto es muy arenoso, entonces mejor haga mina. O sea, al final esa fue la recomendación: o venda o haga mina. Eso es mucho mejor que tratar de hacer ganadería en esta tierra. Entonces, ¿y tú no les creíste? No, más bien, o sea, sentí que esa más bien era la limitación de ellos. O sea, si es que algo soy, es muy terco con lo que quiero y con lo que sé que puede funcionar, porque lo he visto. Entonces dije, no es por ahí. Pero bueno, en ese momento también llegaba nuestra hija, entonces decidimos mantener el ganado, pero volver a Quito. Entonces ahí es que volvemos a Quito para ser profesores. Hay un momento en el que en la universidad hay un cambio generacional y la Politécnica Nacional se queda sin profesores. Entonces fue como ese punto en el que necesitábamos nosotros volver a Quito, porque el pediatra de nuestra hija estaba allá y la ayuda estaba allá y se abre una oportunidad de trabajo allá. Entonces dejamos las vacas aquí y nos regresamos. Fue en una semana que nuestra vida también cambió. Regresamos a Quito y pasamos allá otros 5 años, más bien entendiendo que no nos gusta la ciudad. Y el sistema también fue impresionante, cómo todas las puertas se fueron cerrando y más bien se fue abriendo esta particular en el tema de la ganadería regenerativa, que nos hace volver justo en la época de la pandemia. ¿Por ahí conocieron a Sabor y toda esta movida? No empieza ahí. Empieza, bueno, teníamos las vacas, no era rentable, pero seguían ahí, o sea, no nos fallaban, hablemoslo así. Y claro, en un partido de fútbol, siempre digo las mejores cosas, muchas de las mejores cosas me han pasado jugando fútbol, muchos amigos, muchas historias. Me hablan, nos ponemos a comenzar 3 amigos que teníamos ganado, y comienzan a hablar de otro amigo que no estaba ahí, que ha hecho ganadería regenerativa y que en verdad estaba funcionando. Entonces me intereso y comenzamos a hablar. Le cuento a la Ale, le digo, ve, hay una forma distinta, o sea, encontramos tal vez algo que nos estaba faltando, pero el momento de aprenderlo, no había una metodología que te enseñe cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo aprendemos? Comenzamos con videos, visitando algunas fincas, y así es como nuestro inicio dentro de la ganadería regenerativa. Entonces, era más o menos septiembre del 2019, o sea, todavía empezaba el COVID, ya empezaba a sonar en China, pero todavía no nos confinaban. Y con Lale decimos, ya queremos volver,
pero esperemos a que la Calle, que es nuestra hija, acabe el colegio y regresamos. Pero hasta eso, como que comenzamos a pensar cómo hacemos esa transición. Comenzamos a averiguar, a conversar, y claro, se hablaba de que tenías que tener 100 potreros. Entonces dijimos, bueno, consigamos el alambre y comencemos a dividir en 100. Y en ese momento llega marzo y llega el confinamiento. Entonces tal vez también fue un momento espectacular para nosotros comenzar a probar. Entonces comenzamos a probar y en verdad, o sea, potreros más chiquitos, en verdad sí había una densidad, o sea, había muchas más vacas por metro cuadrado que te generaban un buen impacto, y comenzó a cambiar las cosas. O sea, de lo que nosotros llegamos en marzo del 2020, y claro, veníamos de una transición de que le entregamos las vacas por un año a mi papá. Y esto era como que hubiera caído una bomba atómica. O sea, no teníamos hierba, o sea, parecía que uno había botado herbicida. No teníamos, habíamos perdido como el 40% de los animales por fiebre de garrapata. Teníamos la calidad de la leche por el suelo, y que la empresa nos dijo, vean, si usted no mejora la calidad, ya no le vamos a llevar. Y habíamos perdido nuestros trabajos por la pandemia. Entonces, claro, necesitábamos un modelo que no necesite insumos, que no necesite plata. Y claro, comenzamos a moverle un poco en el sentido de que un montón de potreros y rotaciones rápidas, y teníamos una respuesta del campo, o sea, estaba mejorando. Pero, claro, llega un poco más avanzada la pandemia y la empresa dice, ya no estamos vendiendo la leche. O sea, la leche se acabó, no se está consumiendo, la gente no puede salir. Comencemos a pensar en otras formas de diferenciar, porque si no, vamos a comenzar a dejar las fincas. Entonces, en ese momento digo, bueno, yo soy ganadero regenerativo, está funcionando, y comienzo a hablar. Se generaban reuniones virtuales y comienzo a meter el tema de la ganadería regenerativa. Pero en ese mismo momento también digo, bueno, soy ganadero regenerativo, ¿quién me certifica a mí que yo soy regenerativo? ¿Cómo lo hago? Y en ese momento, buscando una certificación, buscando eso, es que damos con el Savory. Pero se produce otra cosa, porque aplico al Savory, comienzo a hablar, y me dice, usted lo más cercano que tiene de certificación es de Argentina, entonces te vas a pasar con Argentina. Entonces comenzamos a hablar con Argentina, y el hub de allá, que se llama OBIS 21, nos dice, si es que ustedes quieren certificar su finca, les va a salir un ojo de la cara. ¿Por qué? Porque la certificación del Instituto Savory es más que una certificación, es una verificación. Y por eso se llama una verificación de resultados ecológicos. Yo tengo que medir en campo si es que en verdad la regeneración está pasando o no está pasando. Y si es que ustedes van a verificar su campo, yo tengo que movilizar toda la gente de Argentina para verificar. Por lo tanto, ¿por qué mejor ustedes no se convierten en el hub del Instituto Savory en Ecuador? Y claro, yo que estaba metido en todo eso, digo, hagámosle, ¿por qué no? Y comenzamos esa ruta, y claro, es algo chistoso porque yo me meto de cabeza y Lale estaba en sus cosas, totalmente en otra. Hasta que llega un día que le digo, tenemos hoy la reunión con la coordinadora global del Instituto Savory, acompaña. Claro, en ese momento yo le digo, a ver, explícame, ¿qué estamos haciendo? Pero hasta ese momento, claro, nuestro camino de ganaderos regenerativos era súper empírico. No había una metodología que te diga, haz así la transición. Entonces nosotros en ese tiempo cometimos todos los errores posibles. Que tú crees que ya soy regenerativo, entonces nada de químico. O sea, nosotros no podemos porque somos regenerativos. Entonces, claro, pero eso impacta en la producción, en la productividad. Entonces, claro, nosotros hicimos como todo nuestra transición drástica. O sea, no hubo más bien una transición, fue un cambio de un día para otro y ya no se usa esto y sin conocimiento más que el que cuenta el Sebas, de los videos, de las clases y de las visitas que íbamos a las fincas que ya de ganaderos regenerativos. Pero nosotros les decíamos, bueno,
¿y qué hacemos? ¿Y cómo mueve las vacas? ¿Y por qué mueve las vacas? ¿Y por qué toma esas decisiones que toma? Entonces, claro, eso no sabía explicarnos el ganadero. Entonces, claro, hasta que hacíamos todo esto, el Sebas estaba haciendo el camino inicial del Savory, que cuenta que nos dijeron mejor háganse hub. Empieza a enviar todos los documentos, y lo lindo que tiene el Instituto Savory es que no es una franquicia que tú dices, yo quiero llevarme a mi país y cuánto cuesta y me llevo. Más bien es un camino de aprendizaje y de aplicación que te ven qué es lo que tú quieres hacer, qué impacto quieres generar tú en tu país. Entonces, bueno, todo este camino tomó 2 años, ¿no? Entonces, de paso en paso que te iban haciendo entrevistas y de ahí que tienes que mandar otras cosas. Entonces, ya cuando el Sebas me dice, tenemos la reunión con la coordinadora global, habíamos ya pasado la primera fase. Y de ahí otros requisitos, y en el 2022 ya fuimos el hub oficial del Instituto Savory. Entonces, nosotros tuvimos 1 año de transferencia de conocimiento del Instituto Savory a nosotros, de qué es el manejo holístico, de cómo se hace. Y claro, y también en esta transferencia de conocimiento, lo que contaba el Sebas, es cómo este conocimiento yo lo adapto al contexto ecuatoriano, con todos los temas sociales, ¿no? Por ejemplo, el robo de animales. Entonces, ¿cómo hago yo potreros de día, potreros de la noche? Y nosotros, en este punto, nos empezamos a meter de lleno al manejo holístico, que en realidad el manejo holístico es una forma de vida y te permite pensar. El manejo holístico primero empieza con el contexto holístico. Entonces, el contexto holístico, tú tienes uno como persona individual. Si tienes pareja, tienes otro contexto con tu pareja. Si tienes familia, hay otro contexto familiar. En la finca que estamos, la finca regenerativa San Sebastián, tiene otro contexto, y nuestra empresa regenerativa tiene otro contexto. Y de lo que se trata el contexto es, yo voy a crear la calidad de vida en función a mis valores. Y manejes o no manejes tierra, tú tienes que tomar en cuenta el medio ambiente. ¿Cómo yo quiero que se vea el agua de aquí a 100 años? ¿Cómo quiero que esté el agua para yo poder tomar, para mi hijo, para todas las personas que vienen detrás? ¿Cómo yo quiero que esté el ambiente? ¿Cómo quiero que esté todo el ecosistema? ¿Cómo yo estoy creando mi vida en el espacio que tú estás manejando para que sigan tus valores? Entonces, este es algo de inicio del manejo holístico. No puedes llegar a las planificaciones primero. O sea, todos, seamos ganaderos o no, empezamos con el contexto holístico. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué quieres crear? ¿Qué diseño del paisaje quieres lograr? Entonces, es de aquí a 100 años. Entonces, nos cautivó, y para nosotros, como te había dicho antes, Feli, a nosotros el manejo holístico nos cambió la vida por esta visión que de más allá de ver qué nomás te rodea y qué nomás tienes que cuidar. Y de ahí sí entras a las planificaciones, que las planificaciones te ayudan a un manejo ganadero más eficiente, que es más rentable y que garantizas que la regeneración ocurra. Sí, esa parte es fundamental. Por ejemplo, cuando ya nos aceptan dentro del Instituto Savory, nosotros pensamos, pero bueno, o sea, ya tenemos potreros, ya tenemos cerca eléctrica, ya tenemos vacas, ya hemos sembrado nuestros árboles, algunos nativos, algunos no, ya hemos visto, estamos protegiendo esto. Bueno, ¿qué más podemos aprender? O sea, ¿qué nos van a enseñar? Pensamos que no había más. Y claro, fue un shock tal vez muy lindo, el momento cuando entiendes que la ganadería regenerativa tiene su parte técnica, está fundamentada por ciencia. Entonces ya comienzas a hacerlo ya no solo empíricamente como hablaba Ale, sino ya comienzas a armarlo con cálculos, ya comienzas a planificar por qué haces las cosas. Y como decía Ale,
todo enfocado en ese contexto, en esa brújula que ahora nos mueve de cómo queremos nuestro paisaje futuro, de cómo queremos nuestra vida, de cómo queremos dejar el mundo para la siguiente generación. Uh-huh. Tal vez sería pertinente para la gente que no conoce mucho contar un poco quién es Alan Savory y todo el movimiento del manejo holístico, ¿no? No sé si quieren dar como una pequeña introducción así sobre Alan Savory y el manejo holístico. Sí, bueno, la historia de Alan también es espectacular. Bueno, Alan es un ecólogo, entonces es un ecólogo de Sudáfrica, y Alan hace sus estudios en Inglaterra en ecología, y regresa para comenzar a trabajar en los parques nacionales de África. Y claro, algo por lo que es conocido Alan hace un estudio él y comienza a pensar y comienza a analizar que el problema de la desertificación, que es básicamente que la tierra comienza a perder su cobertura y comienza a volverse un desierto, está dada porque hay demasiados animales, que es algo que incluso ahora se piensa. Y claro, hace un informe de cómo acabar con eso. Y el primer informe que él hace es: tengo que matar 4,000 elefantes. Entonces hace ese informe, lo manda a sus pares, revisan el informe y dicen: sí, estás en lo correcto, hay que bajarse 4,000 elefantes. O sea, hay demasiado elefante. Y claro, toma esa decisión que para él, que nosotros que hemos conversado con él, es creo que uno de los pesos más grandes que él carga. Se baja o mata a los 4,000 elefantes, y el problema de la desertificación comienza a crecer mucho más. Y claro, comienza a pensar: ¿cómo enmiendo esto? Entonces, claro, el manejo holístico nace en 1980 más o menos, y toma algunas cosas y otras cosas son propias de Alan. Toma, por ejemplo, el tiempo de André Bazin, que él ya comenzó a hacer el pastoreo racional Bazin en Francia. Toma un poco de la biomímica, de cómo nosotros comenzamos a trabajar el tema de imitar a la naturaleza en la relación presa-predador, que si es la forma más fácil es pensar en los grandes pastizales de África y cómo las vacas o los ñus, que se llaman allá, comienzan a moverse y atrás están los leones, las hienas, los chitas, y van moviendo ese grupo de animales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comenzar a pensar, imitar ese comportamiento de la naturaleza, pero ahora utilizando una cerca eléctrica? Y saca otro elemento que es fundamental, que es ya propio de Alan, que es la uniformidad de la distribución del agua. Hablamos del agua lluvia en este caso. Esto es fundamental porque 2/3 partes del mundo tienen una distribución estacional de la humedad, y 1/3 parte, que somos nosotros del Ecuador, forma parte de esto, tiene una distribución uniforme. ¿En qué afecta esto? Que cuando tú tienes una distribución estacional de la humedad en la mayor parte del mundo, África incluida, lo que pasa es que si es que tú no tienes un animal que se coma ese pasto y lo devuelva al suelo en forma de bosta, en forma de orina, en forma de pelo, en forma de saliva, la muerte de esa planta se produce de forma química. Y lo que pasa cuando una planta se muere de forma química es que esa planta desaparece y comienza a avanzar el tema de la desertificación. Cuando tú tienes una distribución uniforme de la humedad como la tenemos aquí, lo que pasa es que esa descomposición de la planta es biológica. Entonces la planta no se muere, la planta simplemente está esperando que vuelva el agua para volver a crecer. Entonces hace que en 2/3 partes del mundo la ganadería y el manejo adecuado de los animales sea obligatoria, sea una necesidad. Donde nosotros lo que podemos es potenciar. O sea, tenemos una regeneración más rápida si es que nosotros manejamos adecuadamente nuestros animales. Entonces, esto
Estas tres cosas y también el hecho de que todo funciona como un todo, de que en la naturaleza 1 más 1 es 3, es 5, es 7, no es 2, sino que el todo es mucho más grande que la suma de sus partes. Estos 4 principios los transforma en el manejo holístico. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo toma fuerza? A partir del TED Talk que da en el 2012 o en el 2011. Esto lo catapulta, o sea, ya como un referente. Y en el 2012 me parece que se forma el Instituto Savory. Que claro, la visión del Instituto Savory es regenerar el mundo. Y lo que quiere el Instituto Savory es regenerar el mundo con el conocimiento descentralizado a nivel mundial, y por eso crean hubs o centros que nosotros tenemos el conocimiento del manejo holístico, pero adaptado a nuestra realidad nacional, tanto en clima, social y ambiental. Entonces, ahorita hay 50 centros del Instituto Savory a nivel mundial. Nosotros somos el del Ecuador y claro, como decía Sebas, Alan Savory ha dedicado toda su vida a enmendar ese error que fue un error de decisión, y creó el manejo holístico. Uh-huh. ¿Todo manejo holístico involucra manejo de animales o no necesariamente? Sí, o sea, la idea es, buscamos, el manejo del animal es espectacular porque primero te está consumiendo algo que nosotros no podemos asimilar, como es el pasto, y te devuelve en forma de abono. Entonces, cuando nosotros hacemos manejo holístico, la ganadería obviamente tiene su parte de manejo de animales o de inclusión del animal, pero también la agricultura. ¿Cómo nosotros podemos comenzar a planificar en qué momento entran los animales dentro de la agricultura? Y a partir de eso ya hay muchas experiencias ya muy lindas, por ejemplo, en temas ya certificados desde producción de vinos, desde producción de cáñamo, desde todo lo que tú digas que tiene una parte arbustiva o arbórea perenne. Se ha introducido el tema del animal en los callejones. Ahorita también venimos viendo una experiencia muy interesante que está iniciando un buen amigo, Pablito Yepes, en la parte del ITA. ¿Cómo puedo introducir los animales dentro de un cultivo de macadamias? Pablito Yepes, el mismo que está en Lago Agrio, que es de la red. No. Ya, okay. Claro, eso es un hombre espectacular, Pablito Yepes, porque tiene esa capacidad de probar las cosas. Le encantan los nuevos temas, muy metido en el tema, por ejemplo, de todos los bioinsumos. Se hizo su biofábrica, pero a partir de la ganadería regenerativa le dio un espacio a eso y también le adaptó a su modo de vida. Entonces lo ha perfeccionado y una de las fincas más bonitas que conocemos. Qué chévere. Dennos un pantallazo de su finca, como de cuántas hectáreas tienen, cuántas cabezas de ganado, qué animales nomás. Ya, nosotros arrancamos la finca hace 5 años en esta transición. Teníamos como 10 vacas, de las que quedaron. Creo que fue también parte de una selección natural. Arrancamos con eso y con unos 2 caballos. Entonces, sin culparle a mi papá, si escuchas esto, no te estamos hablando. Pero claro, era, como decía Lale, o sea, uno cree que es fácil la ganadería, y los que vivimos la ganadería no es fácil, pero no queremos que sea tan difícil como nos han hecho creer que es. Entonces arrancamos con eso, son 10 hectáreas. El momento que tú estás en un manejo tradicional y estás abonando químicamente y paras de ese abono, la hierba se seca. Entonces mi papá, o en ese momento del manejo, quedó sin fondos para seguir abonando. Por eso es que cuando nosotros llegamos en marzo del 2020 y necesitamos tener un montón de hierba, era como un herbicida que había pasado. Y claro, potreros muy grandes, de media hectárea, sin cobertura de bosque. O sea, más que bosque, sin árboles,
sin el grupo funcional de árboles. Entonces, al momento ahorita nosotros tenemos 24 animales, 23 vacas, un toro, tenemos aproximadamente 8 terneras que están entre los 6 y 12 meses, tenemos 5 terneras que están entre los 0 y 6 meses, y claro, cuando llegamos también en marzo, hasta los perros se habían muerto, no teníamos perros, y ahora también ya con nuestro ejército. Y claro, ahora tenemos 5 caballos, 4 caballos, recién vendimos uno más, que es de los que también al principio no les encontrábamos el gusto, porque no sabíamos cómo integrarlos en el manejo, pero ahora más bien es una parte importantísima, porque es otra forma de comer que la vaca, por la idea de que tienen dientes de arriba y abajo. Entonces, es espectacular comenzar a entender cómo le puedes dar también su parte de trabajo o su función al caballo dentro del manejo de las vacas, y es algo que nos gusta bastante. ¿Y por qué les incluyeron a los caballos en primer lugar? O sea, si no estaban seguros por qué. Y yo también al comienzo pensé como cuál es el rol del caballo. Entiendo su forma de pastar, pero digamos no te da leche, difícilmente le vas a usar para carne. Entonces, ¿por qué les incluyeron originalmente? Ahí vuelves al contexto. Cuando tú armas tu contexto holístico, tú lo que necesitas de entender es que vamos a armarlo entre los tomadores de decisión. Y entre esos tomadores de decisión, uno tiene que respetar el cariño que cada uno tiene por lo que quiere. Entonces el caballo es particular de mi papá. O sea, los caballos son de mi papá. Y la idea era, ¿cómo le podemos incluir ahora en el manejo? O sea, el caballo tiene que estar porque tiene que estar. Y claro, antes era un problema porque el caballo me rompía los alambres, se me comía la hierba. Entonces no le quería. Salíamos a uno que otro paseo, pero como vos dices, no tiene una fuente de ingreso para yo mantenerle. Entonces la idea es, ahora que el caballo tiene que estar porque tenemos que alinearnos todo, bueno, ahora ¿qué trabajo le doy? ¿Dónde le incluyo? ¿Dónde es bueno? Entonces, claro, es bueno ¿dónde? En que hace un mayor impacto, tiene otra forma de comer. Sus bostas, lo que él excreta, atrae otros microorganismos. Entonces, comenzar a mezclar entre el pastoreo de la vaca y el pastoreo del caballo ha sido espectacular. Partes que están tal vez con un remanente muy alto de quicuyo, que se comienza a hacer como un colchón, que a la vaca no quiere comer, el caballo te come. Uh-huh. Entonces comienzas ya a encontrarle su función dentro de este ecosistema. ¿Gallinitas también tienen o no? Cuando yo llegué les vi algunas ahí entre las vacas y las garzas, porque estaban todas las vacas en una pequeña parcela, un montón de garzas ahí que se acercaban a las vacas, no sé si le estaban comiendo algún bicho o algo así, y las gallinas de ahí mezcladas también. Sí, tenemos unas pocas para consumo nuestro, pero sí queremos agrandar la producción de las gallinas, porque también en las pruebas que hemos hecho, lo bueno de aquí es que de todo hacemos prueba para ver qué funciona y qué no. Entonces ya hicimos una prueba con gallinas para que vayan atrás de las vacas y nos fue muy bien. Entonces ahora nos toca volver a retomar ese proyecto y hacerlo un poquito en mediana escala. Uh-huh. Claro, pero también es chistoso que algunas de las gallinas son de los vecinos. Entonces, en la mañana ya ven dónde están las vacas y las gallinas bajan, se unen a las nuestras y comienzan a escarbar ahí, a consumir lo que va quedando. Y claro, de ahí se unen a las garzas que vienen. Entonces, claro, es bien bonito comenzar a ver ese paisaje, ¿no? Cómo todo comienza a regenerarse, cómo todo comienza a funcionar otra vez naturalmente. O sea, es mucho de dar un paso tal vez atrás, entender que nosotros estamos guiando hacia dónde vamos, pero no estamos controlando. Entonces, en ese guiar, hay muchas cosas que simplemente dejas que pasen. Uh-huh. Cuéntenos un poco esto del funcionamiento, del manejo, de la rotación. Me estaban mostrando un poco que manejan parcelas pequeñas, pero con una rotación más o menos, digamos, no muchos días en cada parcela. Es más, ni siquiera una sola parcela en el día, sino que les cambian de parcela más de una vez al día.
¿Cómo funciona? No tiene que ser demasiado detallado, pero una idea general de cómo funciona la rotación. Ya verás, todo, o sea, el manejo holístico se compone primero del contexto holístico, que ya hablamos, y de ahí de 3 planificaciones. La planificación holística de la tierra, que es donde diseñamos la finca hacia el futuro. Como decía, o sea, ¿qué es lo que yo quiero en todos los temas, ¿no? De animales, yo quiero árboles, yo quiero flores. O sea, todo ese diseño entra en la planificación de la tierra. La otra es la planificación del pastoreo, que es cómo movemos nuestros animales para garantizar que la regeneración ocurra. Entonces ahí entra todo lo de las parcelas y todo eso, que creo que el Sebas va a hablar de todos los indicadores. Tenemos una planificación financiera, que esta también es súper importante, y no, para nuestra vida, nosotros no solo esa planificación la utilizamos para la casa, para la finca, para todo lo que manejamos, porque es un cambio de concepto. La planificación holística financiera no es ingresos menos egresos, lo que hace un contador, sino más bien es qué beneficio quiero yo tener de esto, y lo que me queda lo distribuyo para los egresos. Entonces no es lo primero cuánto debo gastar, y por eso es que muchas producciones ganaderas no son rentables, porque siempre, o las casas de insumos te dice, llegó este nuevo producto y tienes que comprar esto y tienes que... Entonces, la ganadería convencional es dependiente de insumos externos. En cambio, acá le das la vuelta. O sea, yo quiero ganar este va a ser mi beneficio. Ahora sí, ¿cuánto yo voy a destinar para los egresos? Entonces, claro, prácticamente nuestras vacas, lo que comen de hierba, producen la leche que tienen que producir, pero nosotros no gastamos, entonces nuestro costo de producción de leche es súper bajo. Ahí está la rentabilidad del campo. Y el manejo holístico finaliza con un monitoreo, que es el que contó el Sebas, que es un monitoreo ecológico. Y es una verificación de resultados ecológicos que te permite, primero, aprender a leer el campo, que también esto es algo súper lindo que dice Alan Savory, que los que somos ganaderos o manejamos un pedazo de tierra, para los que somos ganaderos, se vuelven las cosas invisibles que son para la mayoría de gente visibles. O sea, puedes ver la biodiversidad, cómo va creciendo, cómo te van apareciendo las especies, qué era lo que tenías antes y ahora cómo lo has recuperado, cómo lo has regenerado, qué especies de aves te llegan, de insectos. Entonces, eso es todo el manejo holístico y es como nosotros lo hacemos, lo planificamos y lo desarrollamos. Ahí sí los indicadores del Sebas de los potreros y todo eso. Sí, bueno, clave, por ejemplo, en el tema de planificar tu pastoreo, establecer un tiempo adecuado de recuperación del pasto. Entonces, cuando tú tienes una mezcla biodiversa, es importante poner ese tiempo en la planta más sensible. Porque si es que tú tienes tu planta más sensible, vas a tener todo el resto. Entonces eso ya viene más en un tema de apreciación, de comenzar a leer y también comenzar a entender que todo es una transición. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos aquí en la Sierra Ecuatoriana, el tiempo de rotación para que vos vuelvas al mismo potrero generalmente es muy corto, porque está fundamentado en la nutrición que tiene la planta, o sea, más bien la capacidad nutricional que la planta le puede entregar a la vaca para producir leche o carne. Lo que produce eso es cuando tú te consumes la planta que todavía no está completamente recuperada y comienzas a rotar muy rápido, esa planta te dura 3 o 5 años y se elimina porque comienza su parte radicular, comienza a perderse por la rotación tan rápida. Entonces eso lo conocemos como un sobrepastoreo. Entonces, cuando uno quiere comenzar a transicionar, el problema es que no puedes hacerlo de golpe, o sea, todo es como la palabra lo indica, es una transición. Entonces nosotros empezamos con un tiempo corto
aumentándole unos días para el primer año, aumentándole otros días, hasta que el suelo comience a reaccionar y la planta te permita extender esos tiempos. Entonces, cuando tú rotas a tiempos muy largos, sin que tu suelo todavía esté lo suficientemente vivo para permitirte eso, la planta se comienza a hacer rancia y el animal no la consume bien. Cuando tú le devuelves la vida al suelo a través de tu manejo y ahora puedes extender esos tiempos, lo que pasa es que tú tienes tiempos más largos, pero la calidad nutricional de la planta se mantiene. Entonces vos tienes esa capacidad de mayores tiempos. En esos mayores tiempos produces más forraje. Más forraje significa más animales por hectárea. ¿Y hay un cálculo más o menos de cuántos animales por hectárea se manejan en el tema de manejo holístico, o es siempre el contexto puede variar demasiado? Hay algunas experiencias muy interesantes en nuestros ambientes. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita con poco más de 3 cabezas por hectárea, cuando generalmente, ya a nivel de Ecuador lo que se habla es de 1 a 1.5, pero también hay gente, ya que va más tiempo en esto, que está superando las 4 cabezas por hectárea. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer el campo y viendo cómo ha venido aumentando la cantidad de forraje, hablamos de que en el último cálculo que hicimos, tranquilamente podríamos superar las 4 cabezas por hectárea. Entonces, a la final sigue cambiando. Por ejemplo, la cantidad de forraje es uno de los indicadores que nosotros tenemos dentro de la verificación de resultados ecológicos, y que lo que ha pasado a nivel mundo, por ejemplo, es que al principio nosotros creíamos que había tantas toneladas que nosotros podríamos tener por hectárea, y eso seteamos como un límite. Lo que venimos viendo es que más bien el manejo nos está permitiendo aumentar esas toneladas. Entonces, claro, esto se traduce en que tú tienes más animales que necesitan menos insumos. Entonces, ahí está en verdad la rentabilidad. Cambiamos de comenzar a pensar en litros por vaca o carne por vaca a comenzar a pensar en cuántos animales primero por hectárea, cuánta carne por hectárea, cuántos kilos de leche por hectárea, y después, súper importante, que es un cambio también de chip, cuánta plata por hectárea, cuánto dinero por hectárea yo estoy haciendo. Entonces, en el momento que tú comienzas a tener más animales que no necesitan insumos, puedes comenzar a equiparar las producciones intensivas que ahorita tenemos en la ganadería tradicional a un costo mucho menor y con una rentabilidad mucho mayor. Uh-huh. Y aparte de todo el beneficio ambiental, ¿no? Que estás recuperando todos los procesos ecosistémicos con el manejo de tus animales. Claro. ¿Ustedes aprovechan la carne también o solo leche? Nosotros ahorita somos solo finca lechera. Queremos, a mediano plazo esperamos procesar nuestra propia leche, pero sí queremos diversificar. Y también estamos criando unos toretitos para consumo nuestro también, de carne. ¿Y ustedes mismos pueden faenar aquí o no? No sé, sería lindísimo, pero no se ha pasado esa opción por la cabeza. Conocemos al Chelo de la vez anterior, sabemos que él da un curso incluso para faenamiento. Sí, yo lo tomé. El Chelo Jaramillo tiene el episodio número 80. Le recomiendo a la gente que lo escuches. Ay, qué claro. lindo. Entonces, claro, parece que es una parte revolucionaria esa parte, ¿no es cierto? Porque creo que ahora más que nunca uno tiene que comenzar a garantizar de dónde te vienen los alimentos. Entonces, si bien por normas técnicas, por disposiciones gubernamentales no se puede, pero ya, claro, es el momento de comenzar a pensar esa parte, ¿no? Por eso, como decía Lale, un objetivo nuestro a corto mediano plazo, es comenzar a tener un abastecimiento de la mayoría de productos que salgan de aquí mismo. Entre esos, la carne es fundamental que
tú puedas decir, ve, mi carne viene de un sistema de pastoreo que garantices el pastoreo de tus animales. Y si nos vamos más allá, que es algo que nosotros, bueno, es un sueño de vida también, que vos puedas comenzar a decir, mi animal viene de pastoreo, uno. Pero aparte, mi animal, este animal que me estoy comiendo en este momento, me está ayudando a que mi agua se infiltre mucho más. Con eso estoy ayudando al mundo en temas de inundaciones y en temas de deslaves. Estoy garantizando que ese animal me está sacando todos los nutrientes que necesito del campo. Por lo tanto, no necesito yo tema de fertilización ni orgánica, ni convencional, ni química. Entonces yo estoy mejorando mi ambiente. O sea, ese animal, ese consumo responsable me está dando un montón de beneficios, aparte de la calidad de proteína que estoy consumiendo. Uh-huh. ¿Y qué tan diferente es el manejo de ganado de carne que el de ganado de leche? A la final deberían ser muy similares. En el caso de la leche es un poquito más sacrificado, porque sí hay un día a día en la leche. O sea, todos los días ordeñas la vaca. Necesita tal vez una nutrición un poco más especializada. O sea, sí necesita pasto fresco todos los días. En cambio, en el tema de carne, si bien no somos muy expertos, pero el manejo, la planificación podría ser la misma. Pero sí nos hemos encontrado con algunos productores que, por ejemplo, no cambian todos los días, no cambian las vacas de potero todos los días, no les dan un corte nuevo todos los días, porque tal vez no es necesario para ellos. Entonces, el objetivo es similar, pero tal vez en la leche es un poquito más sacrificado, simplemente eso. Claro, porque lo bueno que el manejo te permite, este manejo te permite para leche, carne, de vacas, de chanchos, de gallinas, ovejas, porque el conocimiento es el mismo. Los principios son los mismos. En todas estas explotaciones, en estas producciones, tú calculas el tiempo de recuperación. Entonces, en todos los animales lo que importa es cómo los manejes, cómo los rotes para que se regenere tu pasto. Pero sí podemos llegar, por ejemplo, también a hacer esas consideraciones. O sea, nos hemos encontrado con productores principalmente de carne, que dicen, vea, yo no puedo rotar todos los días mis animales. Entonces, perfecto, nosotros adaptamos el plan para esos requerimientos específicos que tiene ese productor. Entonces, por eso, como decía Lale, el conocimiento es el básico, pero de ahí ya la parte específica de cada necesidad, de cada persona, ya la podemos ir ajustando dentro de cada plan. Uh-huh. Es muy común el ganado de carne aquí en Ecuador. Yo no conozco muchos ganaderos que críen para carne. En la costa es bastante común, en el oriente también. Sí, hemos hecho tal vez una diferenciación. Generalmente la sierra la hemos hecho para la leche y la parte tropical la hemos hecho para la carne. Ahora hay ganaderos igual que engordan sus toretes en la parte de la sierra, va muy bien. Por eso también ya hay algunas razas que te permiten eso, generalmente doble propósito, leche, carne. Pero claro, sí hay otras consideraciones. Sí es un poquito más es estricto el tema lechero. Claro. Tengo una pregunta que tal vez suene un poco absurda, pero tal vez va a ayudar en especial a la gente que no tenemos mucha experiencia en esto de la ganadería. ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, las 10 hectáreas estarían siempre abiertas para las 24 vacas? ¿Cuál sería el problema de hacer eso? O digamos, tal vez no necesariamente 10 hectáreas, 24 vacas, sino cuál sería tal vez el número ideal para que un ecosistema funcione con ganado pastando libre sin rotación. ¿Me explico? O sea, ¿por qué es mejor hacerlo poquito a poco y no dejar que ellas mismas vayan manejando como su movimiento? Ahí hay dos consideraciones. La primera es nuevamente el tema del tiempo de recuperación. Cuando tú tienes un potrero muy grande,
tus animales pasan mucho tiempo en un solo potrero. Entonces, lo que produce eso es que cuando está creciendo rápido la hierba o el pasto, aproximadamente al tercer día, tú tienes un brote nuevo. Entonces, si es que el animal está mucho tiempo en el mismo sitio, o sea, hablemos de que en vez de que un potrero, tú tengas 8 potreros de un día, tienes un potrero que te dura 8 días, quiere decir que es muy probable o sube la probabilidad de que tus animales comiencen a sobrepastorear. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tus animales comiencen a comerse el rebrote. Entonces ahí comienzas a perder especies, porque generalmente se comienzan a comer el rebrote de las plantas más sensibles. Entonces comenzamos a perder biodiversidad, uno. Segundo, cuando tú comienzas, y por eso este es un proceso de biomímica, comienzo yo a imitar a la naturaleza, y tú ves otra vez esa imagen de África con las vacas muy apretaditas. O sea, comienza a haber un cambio de la forma en que la vaca primero consume también el forraje. Cuando la vaca tú le das la cantidad justa de alimento, de pasto en este caso, las vacas dejan de escoger. Cuando tú le das un campo muy grande, y eso los ganaderos conocemos muy bien, la vaca se te va hasta el final del potrero, comienza a pellizcar una que otra hierba y no comienza ese apetito voraz que tiene en la naturaleza. El momento que tú comienzas más bien a cambiar y comienzas a hacer los potreros más chiquitos, yo te contaba que, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro potrero de un día, hay potreros incluso más grandes, pero yo comienzo a subdividir con una piola eléctrica que tiene, que me conduce electricidad y una cerca eléctrica. Entonces yo comienzo a darles espacios más pequeños. Con eso el comportamiento animal cambia, se genera un apetito voraz y comienzo yo a consumir de mejor manera todo el potrero. Entonces comienzo todos esos temas de cambio de comportamiento. Me pareció súper interesante lo que me decías antes de que digamos, yo te decía, si es que es mucho ganado en una parcela muy chiquita va a haber más compactación. Y tú decías que hay como un punto, ¿no? Como está bueno hasta un punto en donde es favorable, casi como un masaje al suelo, y después de un punto comienza ya una compactación. Pero el peso del animal sobre el suelo le ayuda. ¿Cómo es que le ayuda el peso del animal sobre el suelo? Perfecto. Cuando nosotros hablamos de eso como un impacto animal. Entonces hay dos formas de hacer un impacto animal. El uno se llama por densidad. Es cuando yo cojo mis vacas, lo que les explicaba, y les agrupo en espacios más pequeños. Entonces tengo bastantes kilos de animal, hablemoslo así, por metro cuadrado. Entonces, en ese momento, el pisoteo del animal te comienza incluso a abrir el suelo. Eso te permite comenzar temas de infiltración de agua, temas de aireación también. Ahora, la segunda parte, ¿cuál es? Es cuando yo creo un efecto manada. Generalmente cuando las fincas son muy grandes, cuando hablo grande, vamos a relacionar la realidad ecuatoriana con la realidad argentina en este caso. La realidad ecuatoriana es que aquí una finca promedio en la sierra tendrá 20, 30 hectáreas, una finca grande 50, 60 hectáreas, y si es que ya tenemos 100 hectáreas hablamos de una finca grande. En la costa tal vez los tamaños varían un poco, pero van por ahí, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una finca promedio, en Argentina hablamos de 3.000 hectáreas. ¡Wow! Entonces, esa es una finca promedio. Cuando hablamos de una finca grande, son 10.000 hectáreas. Entonces, hablar de densidades grandes en Argentina no se puede. Ahí hablamos de efectos manada. ¿Para qué nos sirve eso? Por ejemplo, para romper encostramientos del suelo. Entonces, ahí yo creo un atractante, que puede ser melaza, puede ser un fardo de pasto, y yo atraigo a todas las vacas en ese momento. O puedo hacer también unos pequeños corrales nocturnos para comenzar a ajustar a las vacas. Entonces, el efecto que tiene el animal sobre el campo es ese, ¿no? Comenzar a rompernos un poco la parte superficial, los primeros 10 centímetros, generando infiltración de agua. También comenzamos a incorporar todo lo que es la bosta, lo que decía, la orina, el pelo, la saliva, todo eso comienza a generar vida. Y esto nos comienza, también hay una relación, lo que nosotros llamamos la bomba de carbono.
Entonces, ¿cuál es la bomba de carbono? Es cuando yo tengo el pasto que comienza a crecer, es como la bomba de mochila con la que fumigamos. Es como que tú le comiences a dar, a bombear, hasta que llega un punto en que ya no puedes bombear más. ¿Cuál es ese punto en el pasto? Cuando el pasto comienza a enflorar, cuando ya el pasto se ha recuperado completamente. De ahí, ¿cuál es la descarga de la bomba? ¿Cómo yo tengo que descargar? Con los animales. El momento que el animal se me come ese pasto, la raíz muere, hay una rizodisposición, comenzamos a aumentar materia orgánica y comienza el efecto de regeneración. Entonces, se habla mucho de cuánto tiempo es el exacto que uno debería estar de ocupación, más allá de por el tema de compactación, es por el tema de sobrepastoreo. Y esto uno lo habla que el óptimo debería ser 3 hasta 5 días máximo. ¿Por qué? Porque en 3 o 5 días, dependiendo de qué tan rápido esté creciendo el pasto, comienza a salir tu brote y tú comienzas a perder biodiversidad. ¿Y no será que, bueno, es que no me quedo tan satisfecho todavía con el tema de qué pasaría si estarían todos libres? ¿No será que naturalmente la manada va aprendiendo a hacer eso? Digamos, los lugares donde no se acerca porque no son las hierbas más apetecibles, eventualmente se van a ir haciendo chaparro y se van a ir haciendo como lugares más silvestres. En donde haya sobrepastoreado va a buscar otro lugar y eso le va a dejar que se regenere naturalmente. O sea, pienso cómo será, al menos con la vaca, cómo será su naturaleza silvestre originalmente. Porque de ley que de la forma silvestre igual ayudaba a regenerar el ecosistema en el que estaba, ¿no? Por eso, otra vez, volvamos a África. ¿Quién le mueve al ganado? O sea, el ganado se mueve primero atrás de la tierra, atrás de la hierba. Depredador, claro. Necesito un depredador. Claro. En el momento que yo no tengo el depredador, yo no puedo aquí. ¿Quién imita a mi depredador aquí? Los ladrones. A nosotros, pero en la ganadería el que imita el depredador es la cerca eléctrica. Ajá, claro. Tú les vas moviendo. Entonces tú vas imitando la naturaleza de esa forma. Ahora, esto es súper importante. ¿Por qué? La cerca eléctrica va a cumplir en el 2030 100 años. ¿Por qué si es que estamos utilizando cerca eléctrica no hemos logrado regenerar antes? ¿Por qué necesitamos ahora? ¿O por qué viene ahora la ganadería regenerativa que utiliza la cerca eléctrica que estamos imitando? ¿Por qué ahora estamos regenerando con cerca eléctrica? Entonces es una buena pregunta y la respuesta es por los tiempos de recuperación. Uh-huh. Si es que yo tengo mal cogido el tiempo de recuperación y estoy manejando con cerca eléctrica, yo lo que estoy haciendo es un sobrepastoreo planificado. Porque estoy perdiendo biodiversidad de una forma planificada con una cerca. Entonces, ¿cuál es una de las claves súper importantes? El tiempo de recuperación. Y por eso el 30% de las tierras ganaderas del Ecuador están desertificándose, están degradadas. Porque tenemos, primero, dejamos los animales, el que manejemos, en este caso hablemos vacas, en potreros muy grandes, sobrepastoreando, y eso hace que se pierda la biodiversidad, la capa de hierba, y cada vez hay más suelo desnudo. Uh-huh. Y claro, esto comienza también a impactar cuando tú comienzas a trabajar en temas de conservación. La mayor amenaza que tiene la conservación es la ganadería. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos nuestro campo, nuestra finca, la parte productiva que no es productiva. Entonces comenzamos a presionar cada vez más el bosque. Uh-huh. Entonces, se crea una necesidad gigantesca de comenzar a manejar adecuadamente nuestros animales, de comenzar a hacer otra vez rentable el campo. Entonces, claro, comienza a hacerse un ganar-ganar completo, porque en el momento que el campo se vuelve rentable, ya los hijos, los jóvenes ya no tienen que emigrar a la ciudad, comienzan a quedarse aquí. Y aparte, por ejemplo, de esto justo que habla el Sebas de conservación, hay en la mayoría,
casi todos los proyectos de conservación, la principal amenaza es la ganadería. Y claro, porque la parte, hablemos de 20 hectáreas. Ahorita tienen 10 hectáreas las vacas y 10 hectáreas bosque. ¿Cómo no les avanza la hierba en las 10 hectáreas? ¿Qué van haciendo? Comiéndose el bosque, el bosque, el bosque. ¿Qué es lo que logramos con el manejo holístico y la ganadería regenerativa? Es diseñar ese paisaje de tal forma que la parte productiva sea productiva, que pases de una vaca por hectárea a unas 3 vacas por hectárea, pero en esa parte productiva y cuidando y protegiendo las fuentes hídricas y protegiendo el bosque. O sea, ya no puedes comerte el bosque, tienes que ser productivo solo en la área productiva. Y comenzamos a trabajar temas de sensibilización también. ¿Qué tan importante? O sea, la importancia del bosque dentro de un paisaje productivo. O sea, cómo el bosque te está comenzando a dar biodiversidad, cómo el bosque te comienza a captar agua, cómo el bosque te comienza a generar vida para tu parte productiva. Claro, y esa sensibilización al productor, por ejemplo, es primero entender cuáles son los procesos ecosistémicos. O sea, por qué yo debo recuperar el ciclo del agua, el ciclo de los minerales, la biodiversidad y el ciclo de la energía y el flujo de la energía. Entonces, ¿por qué detrás de eso, que a veces no entendemos, está la rentabilidad de mi campo? Cuando el productor entiende que detrás de la recuperación de mi medio ambiente está la rentabilidad de mi campo, yo prefiero cuidar eso. Bien. Quiero hablar un poquito del tema económico también, que me parece importante, ¿no? Porque finalmente eso, si eso no funciona, no funciona nada, ¿no? ¿Ustedes cómo les ha funcionado esta escala de ganadería de leche? ¿Consideran que hay un mínimo si es que alguien se quiere dedicar a esto, así como cuánto es el mínimo espacio que necesita o la mínima cantidad de vacas que necesita? Un poco eso, cuéntenos cómo ha sido su proceso para que sea rentable lo que hacen. Verás, antes, o sea, pasamos 10 años de ganaderos convencionales que teníamos cada uno su trabajo, porque no era rentable la finca. O sea, necesitábamos siempre extras porque necesitas insumos y fertilizar y cada tanto sembrar y que ya las pasturas se te ponen viejas. Entonces, claro, necesitaba un montón de insumos. O sea, desde que somos ganaderos regenerativos, pero más desde que empezamos con el manejo holístico, con esta planificación financiera, o sea, nosotros hemos dado un vuelco de volvernos, o sea, uno de nuestros propósitos es volvernos independiente de insumos. Entonces, en esto de volverte independiente de insumos, vas creando más rentabilidad del campo. Nosotros no tenemos un número óptimo. Claro, no sé si es que habría un número óptimo. Lo que nos gusta pensar es, por ejemplo, si es que el campo es muy pequeño, tal vez no empezaría tal vez con vacas. Por ejemplo, si tengo 1 hectárea, para tener una vaca mejor tengo 10 cabras. Ahora, todo también viene mucho al tema de tu contexto. O sea, tu contexto es la brújula que te diseña tu tierra. Entonces es muy importante también comenzar a conversar esto. Tuvimos una experiencia muy, muy linda también. Nos visitaron desde Costa Rica. David López, igual un saludo muy grande, con toda la familia. Hicimos la parte del contexto. La gente lloró. O sea, ¿por qué? Porque están buscando volver. Ellos viven algunos en Estados Unidos y quieren volver a Costa Rica a armar este paisaje que ellos tenían. Y cuando comienzas a pensar, especialmente la gente mayor, cómo era antes, o sea, qué quiero recuperar, cómo quiero que se vuelva a ver, eso te saca lágrimas. Entonces la idea es, en este campo que yo tengo, ¿de qué quiero vivir? O sea, ¿por qué es tan importante comenzar a pensar, ¿por qué necesito tener vacas si a mí no me gustan las vacas? ¿Por qué no puedo vivir de las cabras si a mí me gustan las cabras? ¿Por qué no puedo vivir de otra cosa si a mí me gusta otra cosa? Entonces, el momento y las mejores experiencias y los mejores resultados que se han visto es gente trabajando en lo que le gusta trabajar, cuidando lo que le gusta cuidar. Entonces, cuando estamos saltando porque es moda o porque ahora me dijeron, vea, siembre granadilla porque la granadilla está a buen precio,
y ahora que se fue al diablo, ahora siembre café, y ahora siembre cacao, y ahora siembre esto, cuando no nos dedicamos a lo que en verdad no nos gusta, yo creo que ahí comenzamos a perder la brújula. Entonces, en el tema de la rentabilidad, por ejemplo, para nosotros, particularmente en el ganado, o sea, nosotros sacábamos, y creo que el José Miguel Holguín también lo dijo, o sea, comienzas a hacer centavos por litro de leche. Y en una realidad ecuatoriana de 300,000 ganaderos, comenzar a pensar que comienzas a hacer centavos de litro de leche es la receta perfecta para que comiencen a desaparecer las fincas, para que te comience a absorber una finca más grande, lo que ha pasado a nivel de mundo, en el que tú comienzas a decir, sí, o sea, para ser rentable no vivo con 10 vacas, necesito, no sé, por lo menos 100, 200, porque estoy haciendo centavos. Ahora nosotros hemos pasado de hacer centavos, por ejemplo, nosotros antes teníamos un costo de litro de leche como 45, 46 centavos, vendíamos en 50, 52. Entonces, claro, son 6 centavos que en un volumen chiquito para un ganadero pequeño o mediano no resulta. Ahora tenemos costo de litro de leche 22, 25 centavos, nos siguen pagando 50, 52. Entonces comienza a haber en verdad un margen, comienzas en verdad a ser rentable. Y ustedes constituyeron una empresa y todo. ¿Esa empresa es, digamos, la empresa es para el tema de la ganadería y de la leche o es más para el tema del hub de Savory y de las, ¿cómo se llama?, asesorías que hacen, etcétera? Ajá, o sea, la empresa es para el hub del Savory y la finca funciona como el centro de demostración del hub. Ya. Entonces, nuestra empresa, lo que nosotros hacemos es dar asesorías, pero también captar fondos netamente para conservación. Como en esta área de conservación hay una amenaza que es la ganadería, nosotros presentamos una oportunidad de que estos fondos de conservación podemos hacer ganadería regenerativa. Entonces, esta amenaza la convertimos en una oportunidad y trabajamos con los productores. Aparte del beneficio que tiene el productor, que los guiamos, ¿no? Los guiamos a través de las ONGs y hacemos la implementación. También lo bueno que logramos es que los recursos no se diluyan del inversionista o del donante internacional a través de las ONGs. Hemos logrado que llegue lo más que se pueda al productor en beneficios. Entonces, bueno, y básicamente nuestra empresa está en asesorías, en implementación de proyectos de ganadería y agricultura regenerativa, consultorías y en monitoreos porque tenemos la certificación de predios regenerativos a través de la metodología del Instituto Savory, que es el EOV, es Ecological Outcome Verification, que es una verificación de resultados ecológicos. Y digamos, si es que ustedes no hicieran eso y solo tuvieran la finca ganadera y vendieran leche, ¿una familia puede vivir de eso con 20 vacas o no? Sí, nosotros tenemos diferenciado. La finca se mantiene sola, paga los sueldos que tiene que pagar y es rentable. ¿Cuánta gente trabaja aquí? Una de planta, tenemos otra persona de ayudante y uno de nosotros. O sea, entre 3 personas. Ajá, haciendo entre el manejo. 3 personas. Claro, y lo que hemos logrado es que la finca como que apalanque nuestra vida. O sea, de la finca sale el colegio de la guagua, sale lo que se necesita. Los gastos directos. Claro, los gastos de la casa, los gastos de la finca. Y Regeneratio, que es la empresa, se mueve aparte, más bien buscando cómo vamos creciendo. Por ejemplo, ahorita también estamos temas de educación, armando un programa internacional con gente de Colombia, de Argentina, de Costa Rica, en la idea de que hay gente que quiere aprenderlo para hacerlo ellos mismos. Entonces ha funcionado muy bien. Este es el segundo programa que hacemos, pero también hay gente que dice, no, yo no quiero aprender, no me sientes a estudiar otra vez, mejor ayúdame a hacerlo. Entonces ahí entra el tema de la asistencia. Y ahora estamos buscando cómo empezar a anclar el campo también con las empresas a través de las verificaciones y de algunos temas como bonos de carbono, bonos de biodiversidad, bonos de agua, que
también es una parte importante de cómo podemos, la empresa que necesita ser carbono neutro o necesita disminuir sus emisiones, con el campo que ahora a través de la ganadería regenerativa podemos garantizar que está secuestrando carbono, que está infiltrando más agua, que está aumentando la biodiversidad. Eso me faltó preguntarles, las métricas y cómo han verificado ustedes que están regenerando, qué cambios en el suelo han visto, cómo verifican. Verás, el Instituto Savory, la metodología del EOB se compone de 2 monitoreos, el uno de corto plazo y el otro de largo plazo. El de corto plazo son indicadores cualitativos que van en función de la región ecológica a la que tú estés. Entonces, por ejemplo, esta región que estamos aquí es el bosque montano occidental. Entonces, tienes unos indicadores de esta región ecológicos. Entonces, nosotros armamos una tabla y te va indicando cómo está la descomposición de las bostas, cómo está tu diversidad, lo que decía, los grupos funcionales, lo que explicaba el Sebas, si tienes leguminosas, si tienes árboles, gramíneas, cuáles son tus especies sensibles de acuerdo a tu zona. Entonces, esta medición se la hace de menos 120 a 120 y todo responde a indicadores ecológicos. Y el monitoreo de largo plazo, lo que nosotros buscamos es, mediante pruebas de laboratorio, la captura. Primero medimos línea base, que es el stock de carbono en el suelo, la tasa de infiltración de agua, la biodiversidad. Y vamos midiendo año a año cómo esa tendencia va cambiando. Entonces, lo que nosotros medimos en las verificaciones de predios regenerativos es la tendencia a la regeneración. No buscamos un número exacto, sino vemos que tú vayas en esa tendencia positiva a la regeneración. Entonces, por lo tanto, si tú en la medición de la línea base al año 1 ya tienes una tendencia, tu predio es regenerativo. Y por lo tanto, todo lo que tú tengas, todo lo que tú manejes es regenerativo. ¿Y cuántos años han hecho la prueba ya aquí? Recién lo pudimos traer porque es una metodología que necesita un Master Verifier del Instituto Savory irla a instaurar en tu país. Entonces nosotros recién pudimos el año pasado, a finales de año, ya tenemos la metodología aquí. Entonces este es el primer predio certificado como regenerativo bajo la metodología del Instituto Savory del Ecuador. Entonces, como decía Lale, en el corto plazo tu matriz va de menos 120 a 120. La idea es, en ese puntaje es el que tú vamos a medirte año a año. Entonces, la idea o lo importante es, no importa cómo empieces, o sea, hasta cierto punto que empieces mal es preferible, porque imaginemos que tú arrancas en 0, la idea es que al año 1, con tu manejo, tú estés en 10, estés en 20. Entonces, esa es la tendencia que habla Lale. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál sería el problema? Si es que uno iría al revés. Yo siembro mi campo y tengo unas pasturas espectaculares y en mi medición tengo un 60, un 70. Cuando yo hago al año 1 y he hecho un mal manejo, tal vez marque un 30, un 20. La tendencia va para abajo. ¿Para qué nos sirve la tendencia? Para que cuando yo vuelva a medir los indicadores de largo plazo, que es la biodiversidad, que es la captura de carbono y que es la infiltración de agua, yo tenga valores buenos. O sea, yo en verdad esté capturando carbono. O sea, esta correlación que se ha hecho entre el corto plazo y el largo plazo es eso. Que cuando yo tengo tendencia de regeneración positiva, yo estoy asegurando que después de 5 años las pruebas de laboratorio me van a dar bien. Y también se ha visto que si es lo contrario, ¿no? Que si es que yo voy para abajo, cuando yo mida captura de carbono no voy a estar capturando nada. Cuando yo mida infiltración de agua, la tasa de infiltración no va a estar mejor. Y cuando yo mida biodiversidad, eso también no haya cambiado en nada. Entonces, a la final, esto es el manejo holístico. No es una herramienta, es un marco para tomar decisiones.
Yo estoy evaluando las decisiones de este año que tomé. ¿Me ayudaron o estoy en contra? Entonces yo comienzo a ajustar. Genial. Ya se nos va acabando el tiempo, pero siempre preguntamos a los invitados que nos recomienden libros. Entonces, ¿quisieran dar un par de recomendaciones a los oyentes? A ver, como ya lo dije, que a nosotros el manejo holístico nos ha cambiado la vida, recomiendo ese. El libro de Manejo Holístico de Alan Savory. Manejo holístico, una revolución del sentido común para regenerar nuestro ambiente. Que ya está en español además también. Está en español y bueno, nosotros lo vamos a tener pronto aquí, pero si no lo pueden pedir, se vende. Nosotros nos mandó de Chile, de Espacio Regenera, no sé si... El Pato. El Pato nos mandó así un saludo al Pato. Entonces tenemos este y el manual en la biblioteca de Radio Semilla, porque nos mandó algunos libros. Pero claro, no había aquí, ahora ya ustedes lo van a traer. Sí, el manual siempre lo tenemos para nuestros cursos. Ah, buenísimo. Ajá. Yo, por ejemplo, Por Amor al Suelo, de Nicole Masters. El de Biomímica, de Janine Lignois. El de Diseñando Culturas Regenerativas, de Daniel Christian Wall. Espectacular. El de Cosecha de Agua y Tierra, de Eugenio Gras. ¿Cuál más? El de Nourishment de Fred Provenza, espectacular. ¿Cuál más? El de Gabe Brown. El de Gabe Brown, Dare to Soil, buenísimo. El de Fukuoka, Sowing Seeds in the Desert, y el de Una brisna de paja en el desierto. El de Natural Farming de Pat Colby. Esos creo, de los que me acuerdo ahorita. Full material ahí. No, espectacular. Bacán. Cuéntenos rapidito sobre este programa que van a tener, porque tal vez le interesa a la gente. ¿En octubre dijiste? Sí, empieza el 15 de octubre. Hemos logrado, el anterior año hicimos una especialización en manejo holístico y ganadería regenerativa, y este año logramos hacer un programa regional de ganadería regenerativa y manejo holístico. Es un programa regional porque logramos que lo certifique una universidad, que es la Universidad de Cooperación Internacional de Costa Rica, con quien nos hemos unido. Los hubs del Savory de Costa Rica, Suelos Vivos, el hub de Colombia, Las Carolinas, nosotros Regeneratio como hub de Ecuador, y Obis 21, el hub de Argentina. Entonces es un programa regional que es semipresencial. El módulo 1 y el 2 son a través de plataformas, todas las clases, y el módulo 3 es práctico y presencial aquí en Cotacachi. Ah, va a ser aquí. Ajá. Bien. Entonces los módulos 1 y 2 arrancan en octubre, es todo online, octubre, noviembre, diciembre y enero. Y empezamos el presencial en marzo del 2026. Entonces es un programa completo donde abordamos todo el manejo holístico y desde la parte teórica hasta la parte práctica ya adaptada a este contexto. Bacano. Ahí vamos a ver si nos aliamos para hacerles promoción en Radio Semilla y a ver si viene gente de nuestros miembros. Perfecto, chévere, gracias. Entonces igual, como te contaba al principio, uno cree que no hay ciencia detrás de esto, entonces por eso el módulo 1 es toda la parte teórica, o sea, toda la ciencia que está detrás de todas las planificaciones. El módulo 2 ya son clases virtuales, pero de forma en vivo. Ya, más prácticas. Eso, para ajustar todo lo que tal vez quedó fallando o las dudas que haya de la parte teórica. Y la parte presencial, lo que buscamos nosotros es que la gente salga con sus planes. Este año queremos eso, que si es que la gente se inscribe y yo soy ganadero, salga con mi plan de pastoreo para la época que voy a necesitar o para la época que yo quiera, que comencemos ya también en los temas de diseño de tierra. No es un curso especializado en el diseño, pero vamos a salir con temas de keyline, con temas de dónde poner absolutamente todo, mis árboles, mi camino, mis cercas, cómo diseñar mi tierra en función, como decíamos, del contexto
Si yo tengo mi contexto holístico, que lo vamos a armar también. Entonces, ¿qué quiero? Y en función de eso, ¿dónde va? Y la parte financiera también, para que vayan ajustando. Si hablamos de devolverle la disfrutabilidad al campo, que otra vez nos enamoremos del campo y volvamos otra vez. Genial, qué lindo. Qué chévere, oigan, muchas gracias. Qué bueno ya haber venido y conocerles, y increíble la experiencia que tienen aquí, en verdad. Así que les felicito. Y no sé si quieran despedirse del público con algún mensaje final. Bueno, yo creo que primero gracias al que llegó hasta este momento escuchándonos, y sí siento que uno de nuestros propósitos de vida y por el cual estamos súper agradecidos es que la vida nos haya elegido para regenerar, de dar algo, sí, algo de nuestro conocimiento, de algo de nuestro camino, de nuestros errores que hemos cometido, pero también de nuestros aciertos, le ayuda a la gente, uno creo que ha cumplido. Y creo que el manejo holístico es un camino de ida. Entonces les invito a conocerlo, y cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, estamos aquí, siempre las puertas abiertas de la Finca Regenerativa San Sebastián, del Sebas y mío. Gracias. Sí, de mi parte igual. Como dijo Lale, para nosotros poder ayudar a alguien más, o sea, si es que a nosotros nos cambió la vida esto y que a alguien más le pueda cambiar la vida, para nosotros es trabajo realizado. Juntarte con gente, por ejemplo, un gran saludo a la gente de INTAG, donde pude trabajar con Naciones Unidas e implementamos algunas fincas. O sea, llegar a esas fincas y ver cómo se ha cambiado, cómo está mejor, chuta, te enciende el alma. Entonces, por esa parte, como decía igual Ale, encantados. Propósito nuestro es hacer comunidad, es que esto crezca, es que cada vez seamos mejor, más que mejor, que seamos más regenerativos haciendo las cosas bien. Que ojalá en un futuro muy cercano las empresas también comiencen a acercarse a esto y en verdad comencemos a unir esa desconexión que se ha creado entre el campo y la ciudad. Que entendamos que somos los mismos. Volvamos a unirnos, que entendamos la importancia de dónde viene la comida. A invitarles a subirse en esta ola de la regeneración, que no es una moda, que tiene un propósito muy grande y que sí esperamos que seamos más por el bien de nuestros hijos, por todas las generaciones que vienen, por todos nosotros. Genial, muchas gracias Ale, Sebas, muchas gracias. Gracias a todos por escuchar también. Un abrazo. Gracias.